Estamos nuevamente con ustedes para poder compartir grandes verdades. En esta semana estaremos más de 2002 jóvenes a través de las redes sociales en casas compartiendo un mensaje de cómo poder renacer con un nuevo corazón con Cristo Jesús. Su servidor está ocupando hoy una camisa alusiva a nivel mundial al proyecto Hollin, un año en misión, porque más de 2002 jóvenes, niños, adolescentes, somos misioneros aquí en El Salvador. Y en esta oportunidad queremos invitarte a que tú puedas acompañarnos por breves minutos. Por favor, presta atención al mensaje que hoy estaremos compartiendo contigo. ¿Quieres orar conmigo? Te invito a que puedas cerrar tus ojos si puedes hacerlo, o invitar a tu familia y poder orar. Padre, gracias, porque hoy tú nos permites poder hablar a nuestros amigos, hermanos, a las personas que necesitan poder entender que podemos renacer en Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad, y al abrir tu palabra, háblanos a nosotros. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas personas hoy en día quieren descubrir qué es el efecto de algo que sucede y quieren investigar aún la vida, cómo pueden hacerla. Es por eso que un niño muy pequeño en la playa jugando con sus padres, pero en un momento empezó a hacer una actividad repetitiva y un hombre, fijando su vista, contempló la hazaña de aquel niño. Iba con un baldecito y agarraba agua y había hecho un agujero y depositaba el agua y corría a poder nuevamente llevarla al mar y traer más agua. Aquel hombre, después de unos 15 minutos, se le acerca y le dice: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y el niño le dice: estoy haciendo mi gran hazaña y lo voy a lograr. Pero cuéntame, ¿cuál es tu gran hazaña? Voy a desvaciar todo el mar en el hoyo que yo he hecho para que el mar se quede seco. El hombre se puso a reír, pero el niño, aun cuando escuchó las risas, continuó con su afán. Algunos podrán decir: pero el hombre tenía razón en reírse. Es imposible que alguien pueda desvaciar con un pequeño balde todo el mar en un hoyo. Razonando humanamente, sí. Pero cuando hablamos cuando Dios interviene, podemos decir que tenemos la fe en creer todo lo que Él hace. Sabes, quisiera que tú me acompañaras a una hermosa lección de la Biblia, de la historia que está en el libro de San Juan, capítulo número 9 y el versículo número 1. Eso marca la pauta interesante de que Jesús caminaba, pero escuchaba y miraba con mucha atención. Si tú crees que todo lo que sucede solo está enfocado en las estrellas de cine, en las estrellas del internet, o en los futbolistas o en los artistas, no. Dios, Jesús y el Espíritu Santo ponen tu mirada y están pendientes a lo que tú ves y oyes. Y el capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. Aquel hombre, Jesús probablemente en su juventud lo había visto sentado allí, con ese problema que había él tenido. Problema en el cual no miraba, siempre necesitaba depender de alguien para poder moverse a ese lugar, dependía de alguien para poder ir a bañarse, dependía de alguien para poder recibir la comida. Y todos los discípulos lo vieron, y los discípulos, al ver que Jesús estaba ahí muy pero muy concentrado observando a aquel hombre, le preguntaron en el versículo número 2: Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Los discípulos querían ver la respuesta de su maestro. Cuéntanos, ¿el pecado de quién está enfrentando? ¿Un pecado que él hizo? ¿Un pecado que probablemente ya venía condenado? ¿O el pecado de los padres, como dice el mandamiento número 3, que alcanzará a la tercera, cuarta generación? ¿Cuál, Señor? El ser humano siempre quiere encontrar la solución de los problemas, siempre quiere demostrar que él lo puede hacer todo. Y probablemente tú y yo hemos cometido ese error. Cuando se nos arruinó algo, no, yo lo puedo arreglar, y empezamos con el destornillador, empezamos con este alambre, con tocar este botón, y después de una hora nos damos cuenta que lo arruinamos y vamos donde que él sí puede reparar. Nos dice: mira, del primer problema estaba fácil, pero
Después lo que tú lo tocaste, si cortaste, si presionaste acá, te sale más caro, casi como nuevo. Jesús nos da a nosotros la pauta y la enseñanza de poder creer que nosotros no podemos encontrar todas las respuestas. Es un problema grande cuando nosotros creemos que queremos la necesidad de saberlo todo. Quizás hay algunos que están luchando todavía preguntando, ¿cómo puedo saber por qué mis padres murieron? ¿Cómo puedo saber por qué mi hijo falleció si era bueno? ¿Cómo puedo entender la enfermedad que tuve? ¿Cómo puedo entender que perdí todo? Personalmente, a la edad casi de 3 años, perdí a mi padre en un accidente. Y hasta la edad casi los 12 años, cada vez que en la actividad del colegio se hacía algo conmemorativo a los padres, preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero cuando puedo encontrar en la Biblia, puedo saber que Jesús sí tiene las respuestas. Y el capítulo número 9, versículo número 3 dice que Jesús respondió, ni éste pecó, ni sus padres, sino que sucedió para que la obra de Dios se manifieste en él. No es que Dios dice hoy voy a hacer sufrir a aquellos para darle una enseñanza, no. La paga del pecado se ha desarrollado y dice que es sufrimiento, muerte. Pero Jesús dice, cuando el enemigo quiere hacer una acción negativa, a través de esa situación trabajo para que el ser humano aprenda lo que es una lección. Quizás tú y yo esperamos la segunda venida y muchos antes de la segunda venida de Jesús queremos saber las respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y algunos dirán, es que yo no me entrego a Jesús hasta que no encuentre la respuesta. Pero el versículo número 4 dice, tengo que hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Jesús daba a entender que aun cuando hay tanta incredulidad, Jesús quiere dar la fe y la confianza. Este hombre, si tú recuerdas, el versículo número 1, era ciego de nacimiento. En el tiempo de Jesús no habían expertos que fueran oculistas que puedan decir, podemos llevarlo a una operación. No había personas, lo único que podía decir era, pecó sus padres o pecó él y es una maldición. Al igual como en el tiempo que estaba pequeño y había una tormenta, recuerdo que mi abuela cuando se escuchaban los truenos decía, están cayendo truenos porque ustedes se portaron mal. Y nosotros decíamos, no, ya nos vamos a portar mal. Pero Jesús dice, mira, yo soy la luz, soy la oportunidad. Jesús estaba diciendo tanto a sus discípulos como aquel ciego de nacimiento que estaba escuchando, no miraba a Jesús, nunca había mirado a Jesús, nunca lo había escuchado, pero estaba pendiente a poder escuchar esas palabras. Mira, ni él pecó, él no es pecador. Porque aquel ciego, aparte de ser ciego, estaba cada momento, cada día decía, es un pecador, por eso está ciego. Estaba escuchando ahora que Jesús estaba diciendo, mira, no, ese es el problema. Quizás tú y yo hemos recibido alguna oportunidad y dice, tú eres malo, tú nunca vas a cambiar, tu caso es un caso perdido. Tú no eres así para poder ser bueno, excelente, no. Tú nunca vas a prosperar, nunca vas a triunfar en el estudio, nunca vas a tener un trabajo. No, tú no puedes. Quizás tú y yo hemos escuchado en alguna o en muchas ocasiones esas palabras. Y aquel hombre ciego, mucha gente le ha dicho, tu vida será una vida de desgracia. Tú nunca vas a ver nada. Estás bajo la maldición de ser un ciego. Pero este mundo estaba bajo maldición hasta que Jesús vino a esta tierra. Y cuando Jesús viene, las cosas cambian. Las historias, las teorías, las cosas que el mundo cree que maneja, dejan de funcionar. Jesús rompe las reglas. Jesús empieza a hacer todo diferente. Jesús empieza a decir, esas son las teorías humanas. Déjame obrar. Y el capítulo número 9, versículo número 6 dice, dicho esto Jesús escupió en tierra.
Empezó a tomar acciones que los discípulos dicen, bueno, en primer lugar, ni los padres ni él pecó. Ahora está diciendo que él no es pecador. Y en segundo lugar, está diciendo que ahora su tratamiento va a ser lodo. Está haciendo lodo. Y ustedes pueden ver la reacción de Jesús, la fuerza. Para poder hacer lodo no necesitaba un poquito de saliva, necesitaba fuerte. Y esa fuerza que tomó, el ruido, la gente llamó la atención, escupió y empezó a hacer la masita. Y empezó a acercarse a aquel ciego y empezó a colocarle. ¿Por qué aquel ciego no empezó a decir, déjame, no te burles? Porque las palabras de Jesús habían sido diferentes. Y aquel ciego dejó su tratamiento en las manos de Jesús, aunque nunca lo había visto. Porque sus palabras primeras fueron palabras que reaccionaron con fe. Tú y yo en ocasiones hemos puesto alternativas o límites, es decir, yo creeré, voy a tener fe en Jesús, en la Biblia, hasta que suceda algo. La fe, para que pueda desarrollar, primero tiene que actuar cuando no ha sucedido nada. La fe es aquella que te motiva a poder decir yo creo sin haber visto o sin haber recibido completamente nada. Aquel ciego empezó a dejarse manejar por Jesús. Aun cuando la gente decía, ¿y qué le va a hacer? ¿Le va a sacar los ojos? ¿Qué está haciendo si ese hombre no es médico? ¿Acaso será un brujo? Pero aquel hombre dice que Jesús empezó a colocarle el lodo y lo untó en los ojos del ciego. Y el versículo 7 es la segunda parte del proceso de cómo Jesús trabaja la fe. Y el versículo dice, ve y lávate, le dijo Jesús, en el estanque Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue y se lavó y regresó viendo. La orden que le da Jesús es, ok, tienes lodo, que lo hice con mi saliva. Ahora, lo único que tienes que hacer es ve a lavarte al estanque Siloé. Y muchos empezaron a decir, bueno, si tiene poder, ¿por qué necesita el lodo y el estanque? ¿Por qué? ¿Por qué si él dice que hizo tantas cosas? ¿Por qué? Porque Jesús quiere ver si nosotros lo amamos, si creemos en él. En esta oportunidad, amigos queridos, cuando llega el problema y la dificultad, Jesús te prueba a ti si tú confías plenamente. Si tú estás con una enfermedad, un problema, dice Jesús, tú tienes el poder. Así como ayudaste a Noé, ayudaste a Abraham, ayudaste a tantos hombres, ¿por qué tengo que caminar hasta el estanque Siloé? ¿Sabes por qué? Porque este hombre ciego en toda su vida había dependido de alguien. Había dependido de que alguien lo moviera, que alguien le llevara la comida, que alguien lo ayudara. Aún probablemente en muchas cosas el hombre había dependido. Y ahora el hombre escucha, levántate, mira. Tienes que ver cómo llegas al estanque Siloé. Te vas a tropezar, pero si tienes fe. En esta oportunidad la fe que queremos desarrollar en ti es que creas, tú joven, tú señorita, que aun cuando ves todo oscuro a tu alrededor, escuches la voz de Dios. Aún en la tormenta, en la dificultad, en las situaciones difíciles, escucha la voz de Dios. Cree en la voz de Dios. Guíate por la voz de Dios. Y aquel hombre se fue, quizás tropezó. Cuando tocó el agua, dice, bueno, aquí está el estanque. Me voy a limpiar. Dos cosas suceden. O veo, o me quito el lodo y sigo igual. Pero la Biblia dice en el versículo número 7, se lavó. Y cuando se lavó dice que regresó viendo. Nunca había visto algo. Su cerebro se conectó con los ojos y él tenía solo su oído desarrollado, pero su cerebro se conectó con los ojos y ahora podía entender y podía observar. Y dice la Biblia que aquel hombre podía ahora ver porque creyó al momento de la orden de Jesús, ve y lávate. Esta no es una oportunidad para nosotros para creer también,
para poder creer que el mismo que le habló al ciego desde nacimiento, también te está hablando a ti y a mí. Joven, señorita, quizás tú dices, yo perdí la fe. Creo que no sirvo para el estudio. Creo que no sirvo para este mundo. Y muchos han tomado la decisión sin escuchar la voz de Jesús. Pero ahora hay una oportunidad que el Señor quiere renacer a través de la fe. Probablemente aquel ciego se levantó esa mañana, como cualquier otra mañana de toda su vida, ciego. Se fue al lugar que siempre lo colocaban para pedir limosna, para que alguien le diera un pedazo de pan. Estuvo en el lugar que siempre estaba acostumbrado a escuchar quienes pasaban las conversaciones. Pero ese día Jesús iba a pasar ahí para cambiar su vida, pero necesitaba que aquel ciego creyera. Hoy este día el Señor quiere pasar por tu vida. Hoy este día el Señor quiere hacer un cambio diferente en tu vida. Pero tú dices, pero yo no veo a Jesús, me siento ciego en este mundo. Por favor, no necesitas ver, sino primeramente escuchar la voz del Señor. No necesitas solamente estar concentrado en lo que tú quieres. Deja que el método del tratamiento de Jesús pueda hacerlo. La Biblia nos relata en el versículo número 8, dice que los vecinos y los que antes lo habían visto ciego, decían, ¿no es este el que estaba ahí ciego, el que estaba sentado pidiendo limosnas? Y unos decían, es él. Y otros decían, parece. Pero el versículo 9 dice la respuesta de este hombre, yo soy. Yo era el ciego, ahora miro. Yo era el mendigo, ahora estoy de pie. Yo era el miserable, pero ahora por la fe que tuve en este hombre, él cambió mi vida. Tú probablemente puedes ver como en este momento yo también tengo esa oportunidad. Pero quizás el mundo ha cerrado tu vista para poder ver más allá de las bendiciones que Dios tiene para ti. Si tienes una familia, pero no la estás aprovechando la oportunidad. Tú si estás casado, Dios te ha dado un matrimonio, pero no le estás valorando a tu esposa o a tu esposo. Tienes hijos, no los estás atendiendo como es de la mejor manera. Tienes una carrera, pero miras que todo es oscuro. No la estás aprovechando. Tienes un don para servir al Señor, pero tú dices, no puedo. La Biblia menciona claramente que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta hora donde tú estás, el Señor quiere hacer un llamado para tu vida. Quiere que tú puedas entender que hay una oportunidad para poder desarrollar. La Biblia nos menciona que cuando en el libro de Salmos capítulo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un niño jugando a la orilla de un puerto, emocionado porque iba a subirse al barco. Cuando iba a subirse al barco, miraban, un hombre lo vio que iba solo, pero de repente dice, quizás su mamá está ahí adentro. Y se subió el niño al barco. Después empezó a jugar afuera en una de las plataformas y el hombre lo siguió observando que estaba solo. Cuando en ese momento empezó una nube a ponerse más grande, oscura en todo el firmamento, y empezó el viento a azotar y aquel barco empezó a moverse. El hombre le dice, oye, tenemos que irnos para adentro. Este barco con un golpe de este viento o esa tormenta que se viene puede dar vuelta y tú estás más seguro adentro. Y probablemente es difícil quizás para el capitán dirigir este barco. El niño sonrió al hombre y siguió jugando. Y el hombre le volvió a insistir, oye, tienes que moverte. ¿Por qué estás tan tranquilo? Viene una tormenta, es peligrosa. El niño se puso en pie con su carrito y le dice, yo creo que quien va dirigiendo este barco es alguien que no va a permitir que este barco dé vuelta. Pero es que es imposible que tú me digas eso. ¿Por qué tú crees que el que va dirigiendo el barco puede manejar todo esto? Y uno le dice, porque el capitán de ese barco es mi papá y mi padre es el mejor capitán, por eso estoy tranquilo. Sabes, en esta oportunidad, tu padre y mi padre es el mejor capitán. Yo quiero decirte que tú tienes que confiar en él.
Si tu familia no confía en ti, si tus amigos no confían en ti, si tus compañeros de trabajo dicen que tú no puedes hacer nada, hay alguien que te dice: yo te amo. Cree en el nombre de Cristo Jesús. Ábrele tu corazón. Renace una esperanza en tu vida, porque hoy el Señor tiene un plan para ti. No sé cuál es tu problema. No sé cuál es tu dificultad. Aquel hombre era la ceguera. Mi problema es diferente al tuyo. Pero tanto para aquel hombre ciego, para ti como para mí, Él mismo puede solucionar nuestro problema. Te invito en este momento a que abras tu corazón y hagas esta oración conmigo, diciéndole al Señor de la siguiente manera: Padre, gracias por amarnos. Gracias por permitirnos tener este encuentro contigo. No conozco a la persona que está haciendo esta oración conmigo, pero tú sí conoces la necesidad que él tiene. Tú sí conoces cuál es la preocupación que ella tiene. Solo te pedimos que pongas tus manos sobre nuestros ojos para que creamos y que nuestra fe pueda ser desarrollada. Bendice a este hijo tuyo que abre su corazón diciendo: hoy creeré en el Señor para que Él obre un milagro conforme a su voluntad. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén, Señor Jesús. Recuerda que el Señor te ama y que Él puede renacer tu corazón. Que el Señor te bendiga.